Obra en español: La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Nombre del análisis: dificultades causadas desde la infancia. Su forma literaria es narrativo, y el campo de indagación es cultura, identidad y comunidad, ya que trata acerca del cariño, lo cual es parte de la identidad de la gente, afecta a toda la comunidad y depende de cada cultura, como es. En la parte de relevancia artística podemos ver el contexto externo histórico, que vemos que Horacio Quiroga vivió en los inicios del siglo XX, donde había muchas tensiones en Europa y había también tensiones y guerras territoriales en Sudamérica, ya que los países estaban recién independizados. Y la cultura era muy diferente, ya que estaba muy influenciada por la Revolución Francesa y las ideas de libertad, democracia y fraternidad de los franceses. La historia es atemporal, lo que significa que no se especifica un tiempo y las costumbres que se ven en la historia pudieron haber pasado en cualquier momento. El autor pertenece al movimiento de realismo mágico, ya que junta aspectos, aspectos reales con aspectos imaginarios y ficticios. Es una novela de narrativa de forma elegante y formal, y el hecho de que sea elegante hace que te imagines cada detalle que está pasando y que te metas más a la obra y facilita su comprensión. Y el hecho de que sea formal evita que tenga ningún salto temporal y no tenga ningún analepsis o prolepsis, tal como tienen obras de autores como Juan Rulfo o Gabriel García Márquez, lo cual, en mi opinión, hace que la historia sea un poco más confusa. El fragmento que elegí, lo elegí porque demuestra al principio que los padres estaban muy felices con Berta y estaban muy preocupados por ella, ya que si les fuera a pasar lo mismo, la dejarían de querer. Y al final dice explícitamente que ya no había cariño alguno para los otros cuatro hijos, probando que era evidente su maltrato. La cuestión global tiene una importancia a gran escala, porque el afecto paterno y cómo afecta a los hijos se puede ver en todos lados, se puede ver en todas las personas, porque todas las personas tenemos un padre y cada persona vive esa experiencia diferentemente. Las personas en México tenemos una cultura que normalmente los padres son muy exigentes y no se muestra tanto cariño. Y esto no significa que esté mal, significa que es diferente. A comparación con otros países como Estados Unidos, donde normalmente su cariño sí es demostrado un poco más. Y esta es la razón por la que tiene una gran transnacionalidad esta cuestión global. Y lo podemos relacionar con el valor ahí de solidaridad, porque la falta de esta solidaridad fue la que causó que los hermanos le tuvieran este rencor a Bertita. Y, y si no hubiera sido así, si hubiera tenido solidaridad, la historia pudo haber sido diferente. En el análisis estructural y literario, pues podemos ver que los hijos son los personajes principales, son redondos y se sienten rechazados por sus padres, gracias a su favoritismo a su hermana. Son arquetipos porque tienen una enfermedad y son protagonistas de la historia. Los papás son personajes secundarios y planos. Se sienten decepcionados por los terribles incidentes con sus hijos y deciden no darles cariño, a excepción de su única hija Bertita, quien es un personaje secundario que tiene características planas y es estereotipo, ya que es una niña normal, no tiene ninguna enfermedad. Siente curiosidad por saber de sus hermanos, ya que siempre la han aislado de ellos. Y es consentida al punto de que ya está en la mala crianza. Lo interesante de esta historia es que cumple el rol de antagonista sin siquiera tener culpa o conciencia de eso. Hay un narrador heterodigético omnisciente, y esto presenta una forma de ver muy completa la historia, porque podemos ver cómo se sienten los personajes, y si no supiéramos cómo se sienten, no tendremos esa conexión con los personajes, sino sería tan impactante la historia y su final, sobre todo, que es lo más impactante en mi opinión. Entonces este narrador puede transmitir esas emociones muy fácilmente. El autor usa una figura retórica muy interesante en el fragmento que dice: vivieron 2 años con la angustia a flor de alma. Esta es una metáfora que quiere indicar que vivieron 2 años muy preocupados porque a Bertita le fuera a pasar lo mismo que a sus hermanos, lo cual nunca pasó y quién sabe si hubiera pasado en realidad. Y claramente esto implicaría dejar de tratar a Bertita bien y tratarla como sus otros hermanos. El problema a analizar es la falta de cariño que sufren los hermanos
y el exceso de mimos que tiene Bertita. Un padre tiene un rol fundamental en una crianza de los hijos. Y no solamente es aportar financieramente, sino también darles cariño mientras te mantienes firme en la buena crianza. En el caso del papá, del cuento, se va a los dos extremos. O no le da cariño alguno a sus hijos, o se va y mima demasiado a Bertita, ¿no? Entonces, el hecho de que pase esto, este favoritismo, hace que los hermanos le tengan un resentimiento gigante a Bertita, y esto hace que se sientan rechazados y le tienen un resentimiento, y esa es la razón por la que lo matan. El autor quiere hacer un énfasis en el terrible destino de los hijos del matrimonio Mancini-Ferraz y deja a interpretación las conclusiones, o sea, es decir, no le echa la culpa a nadie. Y en este análisis estamos juzgando a los padres, que son los que fueron responsables de la falta de cariño que vivieron sus hijos. Y esto causó que le tuvieran resentimiento y, como dije, llevó a una tragedia, ¿no? Los textos de Horacio Quiroga se caracterizan por la muerte y la forma artística de contar los hechos tal que atrapen muy bien al lector. La gallina degollada no es la excepción, y la podemos ver muy relacionada con Macario, ya que las dos tienen un final abierto, o sea que deja interpretación lo que pasa después, y, y las dos se pueden relacionar muy bien con esta cuestión global. También puedo relacionar esto con la obra del Gran Gatsby, por lo mismo que tiene un final abierto y deja interpretación la conclusión. Y estas, estas obras fueron escritas hace muchos años. Hay una diacronía muy grande con estos autores, y porque fue escrita a inicios del siglo XX. Entonces hay una diacronía cultural e ideológica muy grande. Entonces tenemos que evitar cualquier sesgo de juzgar a un personaje por cosas que tal vez eran normales en ese tiempo. Obra traducida. Mi obra traducida es Macario, que es narrativo, y el nombre de este análisis se llama Sacrificio por el amor. Igual es campo de interacción de cultura, identidad y comunidad, por las mismas razones. Y de la relevancia artística, pues podemos ver el contexto externo histórico, que fue escrito poco después de las dos guerras mundiales, lo cual tuvieron un gran, un gran impacto en todo el mundo. Y en México, en los 1950, fue la primera década donde la mujer tuvo el derecho a votar. Y la cultura en los 1960 se veía un poco más influenciada por el feminismo, como dije, las mujeres ya podían votar, y íbamos a ese tipo de cultura, y era muy diferente ahora. Los roles de género estaban mucho más establecidos que ahora mismo. La historia plantea una época, y los usos y costumbres de Macario pueden ser iguales, aunque en realidad Macario se lleva a cabo muchos años antes. Igual pertenece al realismo mágico porque junta cosas reales y cosas imaginarias, como es la muerte, como es Dios y como es el diablo, ¿no? Que son ficción en este caso. Forma literaria que la que pertenece es narrativo, igual una novela narrativa, elegante y formal. Como dije, igual que La gallina degollada, esto evita cualquier confusión y hace que te metas muy bien a la historia. El fragmento que elegí, lo elegí porque demuestra que Macario decide sacrificar su propia comida para que sus hijos coman, lo cual es un gran paso por el afecto paterno. La cuestión global claramente es muy importante, es igual, todos tenemos un padre y nuestros padres depende, hay muchos padres, por ejemplo en México conozco muchos padres que se sacrifican y hacen muchas cosas por sus hijos. Mi padre propio es un gran ejemplo de esto. Mi padre podría comprarse muchísimas cosas para él y decide comprar cosas que me pueden ayudar a mí. Entonces ahí se puede ver un sacrificio que él hace, y tal como Macario pues está sacrificando algo para él, para sus hijos. Y creo que esto es un tema universal que puede ser aprendido y puede ser un gran ejemplo para todos los hijos que tengan este ejemplo como padre y pueden hacer lo mismo con sus propios hijos. Igual se relaciona con el valor ahí de solidaridad, ya que la empatía de Macario y el afecto y la valentía que tiene para sacrificar su propia comida por sus hijos es un acto de cariño y valentía. En la parte de análisis estructural y literario, pues podemos ver que Macario es el personaje principal y protagonista de la historia. Es redondo y es una persona bastante devota,
que quiere lo mejor para sus hijos y es muy trabajador. Argumentaría que es arquetipo, ya que para ese tiempo era muy común el típico padre abusador, borracho y agresivo. Sin embargo, él es una buena persona. Los otros tres personajes, que son el diablo, la muerte y Dios, son todos redondos igual, pero son secundarios y son antagonistas, ya que quieren un pedazo del pavo de Macario. Al final la muerte se siente agradecida con Macario por darle un pedazo del pavo. Se le utiliza un narrador heterodigético omnisciente, pero cabe resaltar que un narrador metadigético sería suficiente para decir esto, ya que para ver lo del fragmento, porque se puede ver que se observa por sus acciones, no por sus pensamientos. Se plantea igual la falta de afecto paterno y como el gran ejemplo que puede dar Macario puede llevar a sus hijos a hacer lo mismo por sus propios hijos, ¿no? Sus nietos. La historia se lleva a cabo en un pueblo de Brasil en épocas coloniales y la mayoría de los personajes son amables, humildes, y la historia de Macario se narra en una zona de bajos recursos y batallan para comer. Y puedo observar igual una gran relación con el gran Gatsby y con Macario, por lo que dije anteriormente, que tiene un final abierto y deja espacio para que el lector analice y concluya él mismo lo que sucede después. Creo que indagar sobre la cultura nos ayuda a entender cómo eran los tiempos en esos momentos y eran muy diferentes ahora. Y hay una diacronía muy grande con Macario y con estas obras. Entonces es importante conocer su historia para poder asimilar la historia correctamente, como si nos estuviera pasando a nosotros mismos, y así entenderlo mejor y poder hacer un análisis más preciso y más bueno.